Quisiera pedirle en este momento que me acompañen en sus Biblias al Evangelio, al Evangelio de Lucas, capítulo 5. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer en esta noche los versículos del 1 al 11, un pasaje donde encontramos el llamado del Señor Jesucristo a varios de sus discípulos, de manera particular a Pedro. Quiero que empecemos leyendo este texto, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice allí la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor bendiga la lectura de su palabra en esta noche. En las Escrituras, y de manera particular en el libro de Mateo capítulo 28, nosotros nos damos cuenta en ese pasaje de la Gran Comisión que la misión principal de la iglesia es hacer discípulos de Cristo. Los creyentes, entonces, son discípulos de Cristo que tienen la misión de hacer otros discípulos de Cristo. Y en este pasaje que nosotros hemos leído en la noche de hoy, encontramos a Cristo precisamente haciendo discípulos. Y aunque la interacción en este texto de manera particular es con Pedro, nosotros encontramos que al final del texto también se mencionan a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, que se encontraban en esa escena. Es interesante que en Mateo y Marcos, cuando estos evangelistas registran este evento, ellos simplemente dicen o registran allí que Jesús les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lucas, sin embargo, como era su costumbre, nos da más detalles de este evento, y de manera particular nosotros podemos apreciar cómo es que Jesús hace discípulos. Y antes de continuar, me gustaría brevemente hablarles un poco acerca de la estructura del libro de Lucas para que podamos apreciar cómo esto impacta nuestro entendimiento de este texto en manera particular. Lucas podría dividirse en dos partes, del capítulo 1 hasta el capítulo 9, la última parte del capítulo 9, y desde el capítulo 9, esos últimos versículos, hasta el capítulo 24. Y es en esta primera parte de Lucas donde se encuentra el texto que nosotros hemos leído. En esa parte, en esta primera parte, Lucas narra o nos presenta allí el nacimiento de Cristo, el bautismo del Señor Jesucristo, la tentación del Señor Jesucristo. Además, narra el ministerio de Jesús en Galilea, donde de manera particular el Señor tiene el propósito de establecer su identidad como el Hijo del Hombre, de
presentarle a todo el mundo cuál era el propósito por el cual él había venido. En los capítulos 4 y 5 nosotros podemos apreciar cómo allí se nos presenta la autoridad del Señor Jesucristo, tanto por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, pero también por medio de los milagros que él realizaba. Y es en ese contexto entonces que nosotros nos encontramos aquí cuando el Señor Jesucristo está estableciendo su autoridad, que él empieza a llamar a sus discípulos, invitándoles a ellos a que se conviertan en pescadores de hombres. Para mí es muy interesante cómo en este capítulo 5 Lucas empieza con una frase o empieza llamando la atención a lo que la gente estaba buscando. Noten conmigo una vez más el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, y eso suena como muy dominicano, el gentío se agolpaba. ¿Pero para qué se agolpaba? Dice allí, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente estaba deseosa por escuchar la palabra de Dios. Y realmente si nosotros leemos el capítulo 4, nosotros podemos apreciar cómo había una euforia de parte de la multitud en escuchar la palabra de Dios. Rápidamente, si usted mira conmigo, por ejemplo, en el capítulo 4, el versículo 15, podemos ver allí, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. En el versículo 22, y todos, luego de haber predicado, luego de haber enseñado en una de las sinagogas, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados ¿de qué? De las palabras de gracia que salían de su boca. En el versículo 28, en el versículo 32, dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Versículo 36 del capítulo 4, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? La gente estaba deseosa, estaba interesada en escuchar la palabra de Dios. Y por esto entonces no nos sorprende cuando nosotros entendemos aquí la estructura del libro de Lucas, cómo el Señor, la forma en que va estableciendo su autoridad, la forma en que Él va ganando su fama, antes que los milagros, era precisamente por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y sí, es verdad que al final del capítulo 4, en el capítulo 5, capítulo 6, encontramos diversos milagros, pero esos milagros tenían el propósito de dar evidencia de la autoridad que tenía el Señor Jesucristo al predicar la palabra. Y en esta noche, en el resto del tiempo, me gustaría enfocarme entonces, volviendo a nuestro texto, en la interacción que encontramos entre el Señor Jesucristo y Simón Pedro, y hacer algunas observaciones de cómo la palabra de Dios actuó en Pedro para transformarlo de ser un pescador de peces a un pescador de hombres. Cómo la palabra de Dios lo transformó de ser un pecador a ser un discípulo de Cristo. Y el Señor puede hacer eso mismo en tu vida, en mi vida. El Señor nos manda a nosotros también a hacer eso con otras personas. Así que en el texto que nosotros hemos leído en la noche de hoy, yo quiero hacer 4 observaciones de cómo la palabra de Dios impacta la vida de Pedro. Y lo primero que podemos apreciar en los primeros 3 versículos es que la palabra de Dios interrumpe la vida de Pedro. Y aquí lo que yo quiero que podamos apreciar del texto es precisamente a lo que ya hemos venido hablando, la atracción, el poder de llamar la atención de la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. Pedro, como ya hemos leído, estaba con sus compañeros de trabajo
El versículo 2 nos dice que habían dos barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Es decir, que ellos estaban haciendo ya recogiendo prácticamente luego de haber trabajado la noche anterior. Cuando de repente se aparece este hombre y le pide que mueva su barco un poquito, que mueva su bote un poco, para que él pudiera enseñar la palabra de Dios desde allí. Sin lugar a dudas que Pedro conocía, había escuchado de la fama del Señor Jesucristo. De hecho, en el capítulo 4, uno de los milagros que se registra allí es cuando el Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro. El capítulo anterior nos informa que la suegra de Pedro había sido sanada por él, o sea que ya él había visto el poder de Dios obrando. Así que Pedro entendía que a pesar de que, óyeme, yo estoy terminando de trabajar, yo estoy ahora recogiendo, lavando las redes, esto es importante. Y más que él está viendo la multitud que está interesada, que está deseosa, que se ha reunido allí para escuchar la palabra de Dios. Y es que Pedro, al igual que la multitud, entendía que el mensaje de Jesús era importante. Era, más que importante, era atractivo. Era algo que ellos necesitaban, era algo que ellos por años habían estado esperando. Y si nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 4, lo que el Señor Jesucristo ya había predicado, mire conmigo en el capítulo 4, versículo 18, en una de las sinagogas, el Señor Jesucristo abre el libro de Isaías allí y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué es lo que predica? ¿Qué es lo que enseña? ¿Cuál es la palabra de Dios que Jesús está trayendo al pueblo? Que ha llamado la atención de la gente allí, que la gente está deseosa, que la gente ve el atractivo de esta palabra. ¿Qué es lo que está diciendo? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y uno podría quizás ver en esa sinagoga, en ese lugar allí, como nos dice Lucas aquí, que todos los ojos, o los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, mirando al Señor Jesucristo para ver qué había de decir él, qué era lo que él estaba predicando. ¿Y qué dice el versículo 21? Y comenzó a decirles, hoy, esas promesas, esa esperanza que Dios ha dado a su pueblo a lo largo de todo este tiempo, hoy, dice el Señor Jesucristo, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para el pueblo de Israel, para estos judíos allí, ese mensaje de esperanza, esa promesa de salvación, esa promesa de libertad, eso era lo que ellos estaban esperando, eso era lo que ellos deseaban. Y esto nos muestra a nosotros entonces precisamente ese atractivo de la palabra de Dios. ¿Y por qué la multitud, por qué Pedro estaría dispuesto a dejar que la palabra de Dios interrumpiera su vida? El año pasado, una amiga de mi esposa nos invitó a que compartiéramos con un grupo de parejas de una iglesia, de una comunidad católica. Y cuando mi esposa me dijo esto, yo le dije, mira, ellos saben que yo soy cristiano, evangélico, ellos saben que yo soy pastor de una iglesia bautista, ellos saben a quién es que están invitando. Y para mí fue muy sorprendente ver cómo estas parejas, que eran parejas fieles a su comunidad católica, pero ver cómo estas parejas, al escuchar cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, yo les estaba presentando a ellos cómo toda la Biblia lo que nos habla es de Cristo, porque ellos lo que querían saber era cómo poder estudiar la Biblia. Y el propósito de la Biblia es presentarnos a Cristo. Y fue glorioso ver cómo estas personas allí, al escuchar esto, estaban diciendo, oye, pero
yo como que no lo había entendido así. Y la gente, aunque usted no lo crea, está deseosa, está hambrienta por la palabra de Dios. Y es por esto que el apóstol Pablo en Romanos 1:16 no se equivoca cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí es verdad que habrán personas que se van a burlar, sí es verdad que habrán personas que no van a creer, pero el evangelio sigue siendo poderoso y es la herramienta que Dios ha utilizado para traer esperanza y salvación a este mundo pecador. Por lo tanto, vale la pena que nuestras vidas sean interrumpidas por la palabra de Dios. Y una vez más, esto nos habla de la atracción de la palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios con autoridad, así como lo presentaba el Señor Jesucristo, de que estaba identificando que todas estas promesas se cumplían en Cristo, uno podrá ver cómo la gente escucha, porque es que la gente está hoy día necesitada de esperanza, de dirección. Y mis hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, que Dios ha escogido que sea ese instrumento para llevar luz a este mundo que está sumido en las tinieblas. Y una vez más, la palabra de Dios es poderosa. A veces nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, como que tenemos ese temor, esa reserva de presentar la palabra de Dios, como si la gente nos fuera a ridiculizar o como que si la gente fuera a encontrar que esto es un mensaje obsoleto, antiguo, pasado de moda, pero la palabra de Dios nunca pierde su poder, nunca pierde su atractivo. Y es por eso que nos gozamos al escuchar de cómo la palabra de Dios está siendo expuesta por toda Latinoamérica, y dábamos gracias al Señor que 15,000 personas en Guatemala, creo que era, están escuchando la palabra de Dios, y que en Chile más personas se van a exponer a la palabra de Dios. Y es porque, mis hermanos, la palabra de Dios es atractiva, es a lo que realmente la gente necesita, porque es en la palabra de Dios que Dios ha diseñado que se encuentre la esperanza del hombre, porque la palabra de Dios nos apunta hacia Cristo. Así que vemos en este modelo del Señor Jesucristo de hacer discípulos, que en el caso de Pedro, la palabra de Dios interrumpe primero su vida, llamando así la atención al mensaje de salvación, al mensaje del evangelio. Y quizás puede ser que haya alguna persona que no sea todavía un discípulo de Cristo. Bueno, pues lo que podemos apreciar en este texto es que ser un discípulo de Cristo empieza cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, nos exponemos a la palabra de Dios. Mi hermano, no tenga temor de hacer también discípulos de Cristo. No es nada complicado. A menudo a mí como pastor en el correo electrónico me llegan distintos libros, que vaya a esta conferencia, que compre este programa para que la iglesia crezca, y a veces como que queremos hacer el crecimiento de la iglesia y cumplir lo que es el propósito de la iglesia como algo muy complicado, pero el Señor nos muestra que la herramienta principal para ser discípulos es su palabra. Y eso empieza nosotros proclamando, exponiendo, predicando la palabra de Dios. Pero en segundo lugar podemos apreciar en los siguientes versículos cómo la palabra de Dios no solamente interrumpe la vida de Pedro, sino que la palabra de Dios complica la vida de Pedro. Mire conmigo una vez más el versículo 4. Cuando terminó de hablar, el Señor Jesucristo hablándole a la multitud, entonces podemos ver cómo Él se voltea y se dirige de manera particular a Pedro. Dice allí, dijo a Simón. Y aquí hay una observación muy importante. Porque a veces nosotros decimos, óyeme, sí, la palabra de Dios, qué buena, qué bonita. Qué bonita palabra, qué bonito mensaje. Y mientras estamos en una congregación donde hay 500, 600, 700 personas, quizás nosotros podemos pensar, óyeme,
yo creo que José pudiera realmente usar ese mensaje. O yo creo que a María realmente le convendría escuchar esa palabra de Dios en ese momento. Pero cuando nosotros vemos que hay un cambio y de que no es a la multitud, sino de que yo entiendo que Dios, cuando habla, no está hablando a 700 personas, aunque sí, pero yo debo entender que Él me está hablando a mí de manera particular. Y la idea aquí con esto de que la palabra de Dios complica la vida de Pedro, es que la palabra de Dios siempre va a presentarnos a nosotros un reto. Siempre nos va a llevar y va a demandar de nosotros algún tipo de acción. Y en este caso el Señor Jesús le está poniendo un reto a Pedro para ver si es verdad que él reconoce la autoridad de Jesús, aún en un tema como la pesca, que ese era el negocio de Pedro. El Señor le dice, mira, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dos observaciones aquí en estos siguientes versículos. Cómo la palabra del Señor, cómo esto que el Señor le pide a Simón, en primer lugar, parece como que no tiene sentido, pero en segundo lugar, el propósito del Señor para con Pedro era muchísimo mejor de lo que el mismo Pedro podía imaginarse. Digo que parece que no tiene sentido lo que el Señor le pide a Pedro, porque ¿quién era el pescador? Pedro, Juan, Jacobo. Del Señor Jesucristo lo que conocemos aquí es que era un maestro. Si acaso tenía conocimiento de carpintería, de madera, pero en cuanto a la pesca, ese era el negocio de Pedro, de Juan, de Jacobo. Así que por un lado parecería como que no tiene sentido que sea el Señor Jesucristo que le esté diciendo a Pedro cómo hacer su trabajo. Pedro había estado toda la noche en el mar y había estado trabajando. No era simplemente en un crucero, ahí bebiéndose una piña colada y tranquilito ahí en el mar. No, no, no. Él estaba trabajando, un trabajo difícil en la noche. Un trabajo con mucho riesgo, un trabajo que ya a esta hora, en ese momento, probablemente él estaba cansado. Él ya estaba amarrando todas las cosas para irse a su casa y descansar. Pero el Señor primero interrumpe su vida, interrumpe su horario, pero no solamente hace eso, sino que se lo quiere complicar, le quiere complicar la vida un poco más. Y pensemos cómo se sentía Pedro toda la noche trabajando, echando las redes, vigilando, gritándole quizá a lo de la otra barca a ver si por ahí habían peces y no habían conseguido nada. Posiblemente estaba frustrado. Porque óyeme, esos peces que él iba a pescar esa noche, él lo iba a llevar al mercado y con eso que él vendiera al mercado, él iba a llevar a su casa para proveer para su familia. Pero esa mañana él iba a tener que llegar a su casa en blanco. O sea que es muy probable que él estaba frustrado, él estaba pensando, oye, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué le voy a decir a la suegra que estaba enferma y que tengo que ir a la farmacia a comprarle una medicina? Pensando muchas cosas, muy frustrado posiblemente, pero el Señor le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Recuerden que en los capítulos 4, 5 y 6, el Señor está estableciendo su identidad, el Señor está estableciendo su autoridad. Y al hablarle de esta manera a Pedro y decirle esto, él en cierta manera está poniendo en juego su palabra, su poder. Y el Señor lo que esperaba de Pedro era que le obedeciera, que tuviera fe. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. A pesar de que Pedro le responde diciendo, mira maestro, toda la noche nosotros hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero ¿por qué él obedece al Señor? Mas en tu palabra echaré la red.
lo que motiva a Pedro a obedecer al Señor Jesucristo, a pesar de que lo que él decía no tenía sentido, por lo menos para él no tenía sentido, es la palabra de Dios. En tu palabra echaré la red. Él creía, él estaba obedeciendo, él creía en el poder del Señor Jesucristo. Recuerden que ya él había visto que Jesús había sanado a su suegra. Él había escuchado del poder del Señor Jesucristo. Quizás no en ese contexto, pero él tenía una noción del poder de la palabra del Señor Jesús. Y efectivamente, el versículo 6 nos presenta a nosotros que habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces, su red se rompía, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Y qué podemos nosotros entonces apreciar aquí en estos otros versículos que acabamos de leer? Es que el propósito del Señor es muchísimo mejor para con Pedro de lo que nosotros podemos imaginarnos. Piensen por un momento, quizás Pedro podía haber estado pensando, óyeme, yo le presté al Señor mi barca, mi bote, para que Él predicara, quizá el Señor va a hacer algo bueno para conmigo. Quizá el Señor me va a recompensar y me va a dar unos cuantos peces. Que el Señor le concediera algunos peces, ya que no había conseguido nada la noche anterior. Quizá Pedro estaba pensando, óyeme, esto va a ser el detonante para mi éxito empresarial. Y una vez más, óyeme, la respuesta del Señor, el poder del Señor fue tan evidente que no solamente sus redes se rompían, sino que tuvieron que llamar a la otra barca y las dos barcas se estaban hundiendo, presentando así o demostrando así el poder del Señor. Ahora, ¿cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro aquí? ¿Será que el Señor Jesucristo tenía un conocimiento de dónde se encontraban los peces y dio la casualidad de que en el momento preciso que Él le pidió que echara la red, ahí entonces Pedro pudo conseguir todos esos peces? Pudiera ser, óyeme, eso es algo fuera de lo normal, eso es algo sobrenatural, que el Señor tuviera ese control. Quizás el milagro fue que el Señor creó esos peces en ese momento. Y el punto es que esto lo que está haciendo es demostrando el poder del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo que quería era que Pedro entendiera su grandeza, su poder. Y esto nos lleva a considerar en distintas ocasiones cómo nosotros vemos que se habla de la palabra y del poder del Señor Jesucristo, creando el universo. Y cómo hoy día, al día de hoy, con su palabra, Él sostiene todas las cosas. El hecho de que podamos estar respirando se debe al poder del Señor. Y todo esto de manera continua debe estar apuntando a la grandeza, al poder del Señor Jesucristo. Ahora, volviendo aquí a Pedro y esta situación. Encerraron gran cantidad de peces, se rompía la red, tuvieron que llamar otra barca, ambas barcas se llenaron tanto que se estaban hundiendo, y todo esto porque habían creído la palabra de Jesús. Y la intención del Señor Jesús era que Simón pudiera apreciar el poder, la grandeza de Cristo. Y esto más que simplemente él pudiera recibir unos cuantos peces. Ahora, en tercer lugar, yo quiero que podamos apreciar aquí la respuesta de Pedro. Y cómo es esta palabra de Dios que precisamente tiene el propósito de apuntar y revelar. Y esto fue lo que logró que Pedro pudiera apreciar esta gloria de Cristo. Y noten cómo responde Simón. ¿Cómo hubiesen respondido ustedes? ¿Cómo hubiesen respondido ustedes? Ustedes le permiten al Señor Jesucristo luego de una larga noche de trabajo que mira, usa mi barca para que tú prediques. Muy bien, ya me voy para mi casa, pero el Señor le dice, no, mira, vaya mar adentro. Y el Señor le responde manifestando su poder en esta gran manera. Quizás algunos de nosotros hubiésemos dicho y hubiésemos pensado, óyeme,
Señor, pero ¿y por qué tú no vienes los lunes, miércoles y viernes y vamos a hacer lo siguiente? Yo te tengo aquí la barca, tú predicas y después tú me mandas para allá afuera y tú ganas en tu ministerio y yo salgo ganando también. Quizás algunos de nosotros pudiéramos pensar así, pero la respuesta de Pedro nos lleva a nosotros a considerar que lo que más impresionó a Pedro no fue la cantidad de peces, sino el poder de la palabra de Dios y cómo ese poder revela la gloria, la majestad del Señor Jesucristo. Si ustedes miran conmigo, el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 5, ¿cómo se dirige Pedro al Señor Jesucristo? Le dice, maestro. Pero luego de la manifestación de su poder, luego de la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo, ya Pedro no se conforma o no se limita a reconocer a Jesús como un buen maestro o un gran maestro. Ahora él dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ya no es maestro, ahora es Señor. Ya Pedro tampoco aquí se ve como un empresario de la pesca, sino que al final del versículo 8 dice, porque soy hombre pecador. Él se ve a sí mismo ante la gloria, el poder, la majestad de Jesús. Él se ve como un simple pecador que no merecía estar ante la presencia del Señor Jesucristo. Y el punto es, mis hermanos, que la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo le dice, mira, echa tu red al otro lado, y Pedro obedece creyendo en la palabra del Señor Jesucristo, es esto que le permite a él, a Pedro, apreciar la gloria y el poder de Jesús. Y es esa visión de la grandeza de Jesús que lo lleva a él a considerar a Jesús como el Señor y él como un pecador. Algunos comentaristas ven en esta respuesta de Pedro algo similar a la misma respuesta que dio Isaías cuando se expuso a la gloria de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice Isaías ahí ese pasaje, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pedro y los que estaban con él, dice aquí el texto, que el temor se apoderó de ellos. La Biblia de las Américas dice que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él. Y la idea es que en la medida que la palabra de Dios te muestra la gloria del Señor Jesucristo, no hay manera en la que tú no quedes afectado, impactado por eso. Ser discípulo de Cristo implica que en algún momento una persona se ha expuesto al asombro de la autoridad de Cristo y su señorío sobre toda la creación. La gloria y majestad de Cristo, que debe llevar al hombre a humillarse delante de Él y reconocer sus pecados y su necesidad de un Salvador. Es por esto, mis hermanos, que ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, no es algo más que yo puedo añadir a mi currículo de vida. No. Ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, haber sido confrontado con la gloria, el poder de Cristo por medio de la palabra de Dios, es algo que me conmociona. Es algo que va a marcar mi vida. Es algo que debe transformarme. Ser un discípulo de Cristo significa haber apreciado esa gloria de Cristo. Y al tú apreciar esa gloria de Cristo, eso te va a marcar. Eso te va a impactar. Eso te va a transformar. Y es precisamente lo que el último punto nos presenta a nosotros en este texto. Y es que la palabra de Dios altera el curso de la vida de Pedro.
Pedro acaba de decir, óyeme, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero vemos en el versículo 10 la respuesta del Señor Jesús, la palabra del Señor Jesús. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas. Y qué bueno que este Dios, creador del cielo y de la tierra, este Dios, este Señor Jesucristo que con su palabra creó el universo y tiene poder, como se expresa aquí en este texto, Él pudo haber con una sola palabra realmente acabado con Pedro, porque Pedro había reconocido de manera correcta que él era un pecador. Pero el Señor Jesucristo dice, no temas. Y en eso se evidencia la gracia de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien Él establece a lo largo de los evangelios, el Señor Jesucristo no vino a buscar a los justos, no vino a buscar a los que estaban bien, Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Él vino a ser discípulos de los pecadores. Y ese es el evangelio, ese amor que Dios ha mostrado para con nosotros, que siendo nosotros pecadores y mereciendo justamente la ira de Dios, una persona que ve a Cristo en su gloria, en su esplendor, con todo su poder y se humilla delante de Él, puede recibir ese perdón, esa gracia de Dios. El Señor Jesucristo le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 9:23 tiene quizás una versión un poquito más larga de este llamado para ser discípulo de Cristo. En ese pasaje el Señor Jesucristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y de hecho eso es lo que nosotros encontramos en el versículo 11, cuando Pedro y los demás, dice allí el texto, que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Pedro, Jacobo, Juan, estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo. Ellos habían quedado tan impresionados, tan asombrados con el Señor Jesucristo, que entendieron que todo lo demás no valía la pena y que para ellos lo más importante era seguir a Cristo y hacer su obra. Mientras yo estuve en la universidad en Carolina del Sur, yo tuve la oportunidad los últimos 2 años de vivir con uno de mis profesores del seminario en su casa, con su familia. Y recuerdo que cuando me mudé, él me permitió vivir en un cuarto que él utilizaba como su oficina. Y en esa oficina yo empecé a sacar algunas cajas que él tenía. Y en un closet, en la parte de atrás, mientras estoy sacando algunas cajas, me encuentro con un diploma. Y este diploma era nada más y nada menos que de la Universidad de Vanderbilt, de la Escuela de Leyes. Y yo no sé si usted conoce de universidades en Estados Unidos, pero esa es una universidad muy reconocida, donde este hombre había estudiado leyes. Pero yo sigo sacando y me encuentro con otro diploma de la Universidad de Harvard, donde él también se había graduado de leyes. Y mientras yo veía lo que este hombre había logrado académicamente, profesionalmente en su vida, y cómo ahora él había dejado eso a un lado para servir al Señor como profesor en un seminario, al considerar en eso, realmente me viene a la mente este texto, que dejándolo todo, y miren cómo él tenía en cierta manera esos diplomas allí, que no había nada de malo con que él lo tuviera colgando en su oficina o en su casa en algún lugar, pero no, él lo tenía literalmente arrumbado en un closet de una oficina que ya él no estaba usando. ¿Por qué? Porque para él, Cristo, su obra, su reino era más valioso. Y mis hermanos, no hay manera que usted y yo podamos ser verdaderos discípulos de Cristo sin que Él se convierta en lo más valioso para nuestra vida. Y en la medida que nosotros podemos apreciar la gloria de Cristo, el poder de Cristo,
nosotros podremos, al igual que Pedro, al igual que Jacobo y Juan, dejarlo todo y seguir a Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que si usted es abogado deje de ejercer leyes, o si usted es ingeniero deje de ser ingeniero, o lo que sea, porque quizás ese no sea el llamado del Señor para usted. Pero lo que sí la palabra de Dios nos está diciendo en este texto, en ese texto de Lucas 9:23, es que aquella persona que va a ser un discípulo de Cristo es una persona que está dispuesta a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Y seguir a Cristo. A menudo nosotros, quizás en nuestra propia vida o en nuestras iglesias, encontramos como que realmente hay una superficialidad en cuanto a lo que es el ser cristiano o el ser un discípulo de Cristo. Y yo creo que es precisamente porque sí escuchamos la palabra de Dios muy bonita, sí creemos en el Señor y obedecemos al Señor y quizás reconocemos su poder, pero hay ese factor de asombro del Señor. A ese factor de yo estar impresionado con Cristo que a veces nos falta. Y es ese factor que nosotros podemos ver aquí en este texto, que es lo que impulsó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y es lo que debe impulsarnos a nosotros también para seguir a Cristo. Ahora yo pudiera, como decimos, desgalillarme aquí en esta noche hablándoles de este texto, pero hay una realidad. Y es que esa visión de la grandeza, del poder del Señor Jesucristo, de la gloria de Cristo, solamente Dios nos la puede dar. Y la manera en que Dios nos la da es cuando estamos día tras día o cuando estamos dispuestos a que nuestras vidas sean interrumpidas por la palabra de Dios. A cuando nosotros estamos dispuestos a que el Señor complique nuestra vida para creerle a Él y poder ver su poder, poder ver su grandeza y estar dispuestos ya no solamente a decir, mira qué bonito es el Evangelio, sino a reconocer a Cristo como el Señor de mi vida. Y yo estar dispuesto a que el rumbo de mi vida sea alterado por la palabra de Dios, por ese llamado del Señor Jesucristo, para yo ser un verdadero discípulo de Cristo. No subestimes el poder de la palabra de Dios. Al final es la palabra de Dios, es el Evangelio que te va a hacer seguir a Cristo. Cualquier otra cosa va a fallar. Por más métodos, por más programas, por más cosas que tú quieras implementar, lo que va a hacer que tú sigas a Cristo es poder apreciar la gloria, el poder, el amor, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y la manera en que encontramos a Cristo Jesús es por medio de su palabra. Quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos apreciar este poder, este atractivo de la palabra de Dios para encarrilarnos en ese camino de nosotros ser verdaderos discípulos de Cristo. No conformarme con simplemente yo decir, no, sí, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia evangélica. No, es que yo he permitido que la palabra de Dios interrumpa mi vida. Yo he permitido que la palabra de Dios complique mi vida, donde yo ahora ya no confío en mí, sino que estoy poniendo mi fe en el Señor Jesucristo. Porque es que el atractivo de la palabra de Dios es que me presenta a Cristo en toda su gloria, su amor, su gracia. Y eso me hace a mí desear a Cristo como el Señor de mi vida. Y por lo tanto así yo poder seguir a Cristo y dejar que Él altere el rumbo de mi vida. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición
como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.